Hola, buenas tardes. Desde el grupo de Padres en Lucha por clases telemáticas, estamos últimamente teniendo encuentros con distintos profesionales. En esta ocasión tenemos unos docentes que tienen un problema que están intentando solucionar con la administración. Hoy tenemos a Lidia y a José Manuel, que nos van a contar qué es lo que les está ocurriendo y, bueno, pues adelante chicos y contarnos vuestra historia. Hola, pues yo soy Lidia Fernández, Pues soy profesora maestra de primaria de la Comunidad de Madrid y soy una trabajadora especialmente vulnerable. Tengo una enfermedad rara, neuromuscular degenerativa y yo estoy inmunodeprimida. Y nada, que solicité en septiembre adaptación del puesto de trabajo y no me han concedido nada. Vamos, de hecho es que ni se han molestado en contestar. yo soy profesor de instituto en Huelva y yo no recuerdo ya si en mayo por ahí había un procedimiento para que los profesores que estaban incluidos en algunos grupos vulnerables nos pudieran adaptar al puesto de trabajo o darnos una incapacidad en caso de temporal en caso de que no se pudiera adaptar. A mí me dijeron que yo con la patología que tenía podía incorporarme siempre y cuando se cumplieran las medidas de prevención que estaban contempladas. Las medidas de prevención pues no se daban en mi centro, como yo creo que en ninguno, y por lo tanto pues yo decidí que yo no iba a ir al instituto y en mi comunidad en Andalucía había convocado una huelga del sindicato docentes por la pública, entonces yo de entrada decidí seguir esa huelga indefinida. Posteriormente intenté pedir una baja, pero el médico consultó inspección técnica y dijo que no correspondía dar una baja. Entonces pues yo de entonces pues sigo en huelga indefinida y bueno, esta sería la primera presentación un poco de las circunstancias en que estamos. Ante esta huelga indefinida, ¿tienes apoyo de compañeros? Entonces añadimos... ¿Estás solo? ¿Cómo estás? Compañeros principalmente, no sé, en mi centro, que yo sepa, nadie ha seguido con esto, ¿no? Entonces, desde la dirección, pues, por ejemplo, sí yo he pedido certificado que se demuestre que en el centro pues, hay cosas que no se cumplen, no ha habido ningún problema en ese sentido. Y yo lo que hice, pues bueno, cuando vi la situación, ponerme en contacto con otros compañeros que conocía y aparte por las redes sociales, pues hoy en día rápidamente encuentra gente que está en estas circunstancias. Grupos también que se crearon para pedir una mayor seguridad en las aulas. Y entonces por ahí pues sí contacté con otras personas. Hay algunos docentes en estas circunstancias pues que han decidido un poco pues contentarse con una baja y ya está, o incluso dar clases, y hay otros pues que bueno que hemos estado por intentar hacer algo. Y entonces bueno, tanto Lidia como yo estamos en este grupo de trabajadores en riesgo, que de aquí pues intentamos, por un lado lo que hace todo el mundo es dar visibilidad a lo nuestro, pero también hemos estado pues entrevistándonos con algunos partidos políticos por ver si se podía hacer algo en distintas comunidades o a nivel nacional. Y bueno, también estamos viendo poner una demanda que sería una acción más fuerte. ¿Los partidos políticos contemplan alguna solución? Pues a ver, nosotros principalmente, yo te digo, en Andalucía nos hemos reunido con partidos políticos de la oposición, teniendo claro que el partido que está en el gobierno, si son ellos los que hacen las leyes, no van a hacer nada. En principio ellos ven que nuestra situación es un poco no, es bastante extraña, ¿no? Que por un lado nos digan que hay que protegernos y no se está haciendo nada. Pero después, a la hora de verdad, tampoco nos han dado una solución que ellos puedan hacer. En Andalucía una cosa concreta que hemos conseguido saber es cuántos profesores vulnerables somos y a cuántos se le ha concedido algún tipo de adaptación o algo así.
Y después, pues bueno, también estamos en contacto a nivel nacional con otro partido, que se hizo una pregunta en el Parlamento sobre nuestro asunto. Y en principio no, o sea, la única respuesta que hubo era que iban un poco a intentar hablar con las comunidades, porque aquí tenemos un problema y es que tanto sanidad como educación tienen transferidas las competencias a las comunidades. Entonces, desde estos ministerios, pues parece como que no se puede hacer nada porque depende de las comunidades. Y en las comunidades a la vez, pues resulta que ellos siguen las instrucciones que le llegan de arriba. Y después, cuando hablamos ya de educación, sanidad, y metemos riesgos laborales, pues cada uno ve que un poco que ellos no tienen competencia, que el otro sí, y al final la situación es que nosotros estamos aquí en un campo donde no se sabe por dónde hay que tirar para resolver esto. Bueno, de cara a un futuro muy cercano, estáis hablando de poner una demanda. ¿Va a ser colectiva? ¿Va a ser individual? ¿Cómo lo vais a realizar? Pues es que lo vamos a hacer por 2 vías. Lo que pasa es que cada uno, bueno, pues no todos van a interponerla por las 2 vías, pero la oferta es por las 2. Una es la contencioso administrativa y la otra es por la vía social. La vía social es individual, lo que pasa es que se presentará conjuntamente y se espera que, bueno, y se pedirá que se aúne todo en un mismo tribunal. Y la otra es colectiva. La contencioso administrativa es colectiva. Entendemos que lo social es más rápido, lo que pasa es que tiene una aplicación más reducida, en el sentido en el que, bueno, valdría para el año académico en el que se sentencie. Sin embargo, con la contencioso administrativa es de ahora en un futuro. Se pueden conseguir unas poquitas más cosas. Pero vamos, ambas van camino, o sea, ambas van enfocadas a la Ley de Protección de Derechos Laborales, a teletrabajo, que se nos ha excluido a los docentes y a los sanitarios deliberadamente, somos los únicos que no tenemos derecho. Y ni siquiera eso, ni siquiera los vulnerables, apareciendo en la Ley de Protección de Riesgos Laborales específicamente y nada, no. Como los colegios son seguros. Sí. Da igual lo que se Después diga. otra cosa, desde el grupo también pusimos una queja al Defensor del Pueblo de España. Y esa queja pues está admitida y estamos a la espera. Y por otro lado, en distintas comunidades ya hay personas que individualmente puedan haber quejado a los defensores de cada comunidad, pero de momento pues no tenemos respuesta, que yo sepa. Nosotros como grupo de padres luchando por el mismo tema, también hemos escrito al defensor, pero no hemos tenido respuesta positiva. No, lo que utiliza, pues bueno, es el silencio administrativo y tampoco, por más que hemos escrito a cantidad de sitios, hasta parlamentos europeos y todo, pues o unos dicen que no son competencias o lo que sea. Y bueno, entiendo que ninguno de vosotros dos os habéis incorporado a principio de curso al trabajo. No, yo el día 4 sí presenté un escrito para atención de riesgos del Servicio de Atención de Riesgos Laborales, diciendo, bueno, que yo abandonaba mi puesto de trabajo porque había un riesgo inminente para mi salud, el seguir allí. Y nunca me han contestado. De Recursos Humanos sí me contestaron a un mes más o menos y me dijeron que bueno, ellos en concreto no tenían competencia, que esperara a ver qué me decía el Servicio de Riesgos Laborales, de Prevención de Riesgos Laborales, pero mientras tanto que tenía una semana para incorporarme o me abría expediente.
Total, que aparte de mi patología, tengo otras que no son tan importantes, pero esta es la que más me afecta. Me ha derivado en otra, que es un cuadro de ansiedad grande. Y entonces, pues en pleno ataque de ansiedad, estaba en el médico para solicitar unas recetas y tal como me dio una baja médica. Bueno, yo, por ejemplo, tuve una experiencia ahora con el tema laboral que no contemplan tampoco mi patología. Dicen que, pues bueno, conseguimos lo del tema de las clases aquí en esta comunidad, clases, lo de los cierres de asentismo, de los expedientes de asentismo, simplemente que, bueno, es un avance a comparación de otras familias, pero bueno, lo que es como educación no eso. Yo, por ejemplo, ahora me enfrento un poco como vosotros al tema laboral, en que ahí no se contempla mi tema. Entonces, pues es una cosa que no entiendes. Y a vosotros os pasa lo mismo. Las personas que tenemos patologías no tenemos derecho a nada. Tenemos derecho o obligación a pagar, a votar, pero después ya no tenemos derechos a nada más. Tal cual, es increíble. Así es. Bueno, y todavía soportar que alguno que otro te diga, bueno, pero si estás de baja es lo que querías. No, mira, yo quiero trabajar. Y hay una ley que dice que me tienen que proteger. Y es lo que yo quiero. Si como en las aulas no va, ni en las aulas ni en ningún centro laboral va a haber un COVID-0, pues teletrabajo. Que es como más el tema. Si es que el tema es tan sencillo como que tantos profesores que hay vulnerables que no pueden trabajar, que se dediquen al teletrabajo, y que todos los niños que tenemos el problema de las patologías, les deis las clases así. Fíjate qué sencillo. Claro, como la docencia domiciliaria cuando un niño está enfermo, que ha estado en un hospital y luego va para casa, pues igual, pero online. Como se hizo en marzo. Porque dicen que es que no están preparados, que no hay equipos, que en marzo se hizo y salió bien. ¿No? Y en enero también se hizo. Aquí en Madrid, claro, con Filomena tuvimos una semana, 10 días sin clases. O sea que cuando se quiere, se puede, ¿no? Por supuesto. O sea que es cuestión de que no les da la gana. Bueno, eso más o menos lo teníamos claro. Lo que pasa es que hace falta que lo reconozcan. Pero no lo van a reconocer, por supuesto. Bueno, o se obliga judicialmente, o yo pienso que no lo van a reconocer. Porque si le reconocen, igual se genera una alarma social. Igual los padres empiezan a pedir teletrabajo en masa y les da miedo que sus hijos vayan a los centros escolares. Y entonces las grandes empresas, COE, pymes, se están encima del gobierno y bueno, pues no interesa, ¿no? Ya, igual es que las personas que tenemos tratamientos crónicos o enfermedades somos los que menos interesamos y bueno, si nos pasa algo, bueno, pues unos números menos, ¿no? También. Hacemos menos gasto de Yo en ese tema que estabais hablando de nosotros teletrabajar para los niños que no puedan ir, hoy está leyendo, lo tengo aquí delante, que hay un centro para la innovación y desarrollo de la educación a distancia que está pensado para niños que viven en el extranjero, niños españoles, ciudadanos españoles en el extranjero, e incluso para algunos que no pueden ir a clase por ser deportistas de élite, hijos de artistas, personal de circo. Entonces, quiero decir, la estructura ya está creada. Haría falta meter más profesores, una cuestión de organización, pero que es posible hacerlo. Y los hijos de personas enfermas no pueden estar en ese grupo. Eso no se ha creado así, creo, pero quiero decir que ya he creado una infraestructura para poder hacerlo.
Pero no les interesa. Ya. Porque somos miles de familias, ¿eh? Aunque solo estemos 4 o 5 tocando las narices, somos miles. Sí que somos miles de docentes con patologías. Y vamos, que también somos 4 gatillos los que denunciamos, nos quejamos, nos movemos, pero no solo de quejarse por quejarse, sino que estamos dispuestos a hacer algo contundente. Y bueno. Sí, yo estoy ya muy cansada de pedir unión entre... Una situación ridícula que hay ahora mismo es que tenemos algunos compañeros vulnerables a los que obligan a trabajar en el centro presencialmente. Y sin embargo tienen hijos que por convivir con personas vulnerables, con sus padres, no tienen que acudir al centro. ¿Es cómo se explica eso? El niño no va al centro porque su padre es vulnerable, pero el padre sí va. Sí. Esas cosas cuando se las hemos comentado a algunos políticos no se las creen, ¿no? Se quedan un poco diciendo, ¿pero cómo? Porque esto no tiene ninguna explicación lógica. ¿Quién se supone que toma estas decisiones? Ese es el tema. Pues mira, yo te digo simplemente, los informes que nosotros vemos de sanidad, de medidas de protección, empiezan con una introducción sobre los conocimientos científicos que hay en el momento. Yo he estado revisando los artículos que citan y los artículos últimos que citan son de agosto del año pasado o algo así, varios de febrero, cuando se han hecho mucho más estudios posteriormente. Estos estudios a veces se basan en la época del confinamiento en China, cuando estaba todo el mundo confinado. Se dicen que los niños contagian poco. Bueno, pero no había muchas posibilidades de contagiar. Y nosotros estamos continuamente recopilando, compartiendo los estudios que vemos por ahí y hay muchas cosas nuevas que van surgiendo cada vez que demuestran el peligro que hay para esto, ¿no? Y estos estudios pues no se contemplan en el Ministerio de Sanidad. Yo he visto hace poco un informe de un centro para la prevención de enfermedades infecciosas de Europa, no sé exactamente si se llama así, y ahí, por ejemplo, aconseja que la definición de contexto estrecho sería todos los alumnos de una clase, en caso de un contagio. Cuando aquí tenemos una definición de contacto estrecho que en realidad solo se hacen pruebas a los niños que han estado cerca de quien se ha contagiado. Entonces, ese informe de un organismo europeo dice, bueno, ¿esto no lo han considerado para actualizar la medida de prevención? Pues no, porque esto ni lo citan ni han cambiado el protocolo. Entonces parece que la cosa es los niños tienen que estar en el colegio y ya está. Pase lo que pase, tienen que estar allí. Ya está. Y luego, claro, supongo que eso es lo que sufrimos también en casa. Al no tener docentes que estemos teletrabajando porque no se nos ha adaptado el puesto, los pocos alumnos que sí pueden estar en casa y que deberían de recibir una educación online, pues sus tutores a lo mejor vienen 1 hora a la semana para atenderles libres. ¿Qué pasa con la educación de esos niños? Estoy en ese caso. Con la educación de esos niños nos encargamos nosotras como podemos. Brilla por su ausencia. Sí. Yo, al margen de todo esto, os quería hacer una pregunta personal. Vosotros como docentes, ¿me podéis decir si por ley, si es obligatorio que, por ejemplo, un niño que no ha podido acudir a clase por algún tema, estáis obligados a actualizarle, a que coja el nivel de los demás? ¿Algunos? Por ejemplo, un niño que ha tenido que estar, no sé, 2 meses en un hospital y no ha podido tener clases. Cuando se incorpora, por ley, tenéis obligación de darle todo lo que ha atrasado que no ha podido tener, de actualizarle y que esté al mismo nivel que los demás. Supuestamente, si ha estado hospitalizado y tal, desde servicios sociales se le pide que tenga una atención hospitalaria.
una educación... Bueno, te lo voy a poner más concreto. Vale. Es mi hijo, él no ha tenido clases y ahora me proponen pasarle a FP. No ha tenido evaluaciones, no tiene clases, no tiene nada. Me he estado informando y me han dicho que por ley están obligados en el colegio a actualizarle y ponerle al nivel de los demás niños. Hombre, es que, vamos a ver, los niños que tienen un desfase curricular pueden entrar en varios programas. Si simplemente es un desfase curricular, puede entrar en compensatoria, que bueno, está desapareciendo, pero sí, se le hace una pequeña adaptación hasta con la intención de que llegue al nivel. Luego, si tuviera un problema más allá, podría entrar en el programa para los alumnos con necesidades educativas especiales. Bueno, eso debería tener pues un desfase curricular de 2 años y algo más que sea pues un retraso mental o alguna deficiencia motórica y todos ellos que llevan adaptación, tanto por de compensatoria como los niños con necesidades educativas especiales. O sea, que yo en este caso puedo pedir lo de la compensatoria que dice. Normalmente, bueno, antes la compensatoria era un desfase de 2 años, pero bueno, yo pienso que un maestro con cualquier niño que se quede atrás, se les dan clases de refuerzo siempre y cuando haya un profesor que se le hable. Pero es que el hándicap que tenemos es que mi hijo no va al colegio, le hacen dos llamadas semanales, que no son clases, es un interrogatorio en tercer grado. Sí, no pongas cara porque es así. Sí, me lo... ¿Qué tal estás? Sales a la calle, has engordado, haces ejercicio, y qué has hecho de matemáticas, qué has hecho de esto y del otro, y se acabó la historia. Entonces, claro, yo me niego a que den por perdido el curso de mi hijo cuando no ha tenido oportunidad de demostrar lo que sabe, lo que no sabe. Entonces... ¿Y ni siquiera le han evaluado? ¿Le han puesto como no calificado? No. Exigían 2 semanas en enero ir a exámenes, pero me negué porque yo dije, vamos a ver, desde marzo nos estamos cuidando al máximo y yo ahora no voy a exponer a mi hijo a que vaya al centro. Bueno, pero va a estar en una clase con un profesor solo. Digo, ya, pero es que ese profesor ha estado con cientos de niños a lo largo del día y mi niño tiene que entrar por pasillos, escaleras, por donde han estado muchos niños. Se arriesga a coger el virus. Y entonces comuniqué a inspección que no iba a ir. Entonces han pasado olímpicamente de mi hijo. De inspección, en el colegio, en todas partes. Entonces, bueno, imagino que es como todo, ¿no? Uno se pasa la pelota al uno, efectivamente, a la otra y así andamos en tierra de nadie, olvidados y desatendidos. Ya, pero es que ahora es más fácil dar por perdido el curso, deshacerse del niño, no preocuparse más del tema y que vaya a FP. Cuando no saben los conocimientos que pueda tener. Porque claro, yo en el tiempo que no ha habido clase, que no he tenido oportunidad de estar, bueno, pues cuando nos quitaron el expediente de asentismo, él tenía un profesor online, pero no podía hacer las mismas cosas que el colegio, porque como todo era por internet, no teníamos las licencias para poder entrar a las plataformas. Un caos. Un caos. Y mi hijo no es de los más perjudicados. Cuando nos preguntan... Hay niños que es que no han tenido ni una sola tarea. O sea, que es curso perdido absoluto. O sea... Y nosotros aquí. Eso. Queriendo trabajar. Cuando nos preguntabas por ley, es que estoy hablando con el retorno, esto es horroroso. El tema de la ley realmente es muy complicado, porque desde fuera se puede pensar que hay unas leyes claras donde tenemos claro todas las circunstancias.
El hecho es que a nosotros las leyes educativas ya sabemos que cuando sale un partido nuevo se cambia la ley. Un cambio de la ley supone ese desarrollo de la ley en cada autonomía, que van saliendo órdenes, decretos, lo que sea, continuamente. Entonces, yo personalmente, y sé que muchos profesores realmente no sabemos muchas veces, o sea, yo cuando hay un problema algo, me tengo que leer las leyes, buscar dónde está, una orden te hace referencia a otra orden, otra te hace otra resulta que está derogada, y realmente saber lo que dice la ley es complicado. Yo, en mi experiencia, cuando hay niños que han estado hospitalizados, pues desde orientación se nos ha reunido a los profesores que le damos clases y normalmente estos niños le ponen, hay un profesor que va a verlo cada cierto tiempo y nosotros le mandamos unas tareas que nos van entregando, bueno, se establece el procedimiento como sea, normalmente consiste en eso, mandarle unas tareas que nos va mandando y las vamos corrigiendo y depende de la gravedad del caso, si el niño se reincorpora o no, pues bueno, pues se le califica, se le pone unos exámenes, a veces el mismo profesor que lo atiende, pues ve los exámenes que hace. Es decir, en mi caso, la experiencia que tengo en estos casos que el niño no puede asistir a clase, se ha atendido de esa manera, con un profesor que iba allí. Y ahora, cuando un niño ha perdido tiempo, ha perdido clases que no ha podido estar, pues normalmente hay una cosa que se llama adaptación, hay adaptaciones significativas, no significativas y demás, que normalmente es lo que se trata es de eso, de intentar poner que el niño tenga, que adquiera unos conocimientos básicos, digamos, y pueda seguir avanzando. Eso sí se recoge, tiene que haber unas adaptaciones. Ahora, en las circunstancias de este año, porque tu hijo no ha ido porque tú no has querido que vaya, ¿no? ¿Pero lo han reconocido ellos? Sí, es que en el gobierno vasco nos han reconocido que los niños que viven con convivientes con patologías pueden estar en casa. Nos han cerrado el expediente de asentismo y lo dejan a criterio de los colegios el tipo de enseñanza. Pero entonces no ha habido ningún seguimiento por lo que dicen, ¿no? Que ni le han mandado tareas ni nada. Sí, las tareas se las han mandado todas en diciembre. El 17 de diciembre le enviaron todo lo del trimestre y se suponía que el día 7 de enero tenía que entregarlo y como haciéndonos un regalo, pues que lo podía entregar el día 9. Como comprenderéis, todo un trimestre de todas las asignaturas de segundo de la ESO en 2 semanas me parece como mucho milagro poder hacerlas. Y en 2 semanas, que son vacaciones nacionales. Sí, pero mi hijo tenía que meter horas extras. La autonomía del centro es el comodín de las administraciones para ellos lavarse las manos y ya está. Y dejarnos vendidos, vamos, porque a fin de cuentas es así. Sí, así estamos, porque que si hablas con el central y te dicen, no, eso es cuestión de la autonomía. Hablas con la autonomía y esto de inspección, lo otro de... Total, que es un caos. Es un caos porque nadie te sabe responder nada. Entonces, bueno, pues en ciertos sectores de la educación les han dado mucho poder a ciertos colegios o directores que han ido contra nosotros a cañón. Y, bueno, pues quizás se les vuelva contra ellos un poquito toda esa soberbia y prepotencia que han utilizado, porque yo lo tengo muy clarito, que si esto no se soluciona no voy a permitir que mi hijo pierda el curso sin haber esforzado el colegio en darle lo que le tienen que dar. Y si tengo que ir con nombres y apellidos al juzgado, voy a ir. Entonces, bueno, pues yo pienso que es una situación excepcional la que estamos viviendo y, bueno, pues como tal hay que tratarla, tanto vuestro caso como el de los padres. O sea, vosotros estáis mirando y nuestros hijos pues mirando también porque no tienen opción a... Ese es el problema. Pues sí, como ha dicho el compañero José Manuel, se hacen adaptaciones curriculares en base al desfase, si es mayor o menor. Si fuese de 2 años podría entrar en compensatoria, si además tuviese otra problemática asociada en el programa que bueno, que no es el caso, pero en el programa de alumnos con necesidades educativas especiales, y si simplemente es, pues eso, un pequeño desfase que se puede tener puntual,
que hacer una adaptación, unas clases de refuerzo, sí, eso está contemplado. Y vamos, y de hecho yo cuando he tenido que atender alumnos en estas circunstancias, el seguimiento era, no sé, de tareas cada 2 semanas, cada semana, y con un profesor que estaba allí, o sea, no es de pronto mandar muchas tareas. Después lo que ha dicho Lidia de la autonomía de los centros. Esta es una de las cuestiones que se lleva mucho tiempo hablando en todas las leyes educativas, la autonomía pedagógica de los centros, que supone que cada centro tiene autonomía para hacer las cosas de una manera u otra. Eso, por un lado, se puede pensar que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Entonces, en el caso de la pandemia, los protocolos COVID, si eso se ha dejado que cada centro lo haga dentro de su autonomía pedagógica. Cuando en los institutos, los directores no tienen por qué saber. Esto es un tema sanitario muy grave. Entonces, se ha dejado que ellos decidan. Y en los institutos, o sea, yo no conozco evidentemente el caso de tu centro, pero yo a mi directora, al final del verano, cuando nos incorporamos en septiembre, le pregunté, ¿has conseguido desconectar? Y dice, no tengo vida. Y a mí me consta por los grupos de WhatsApp y demás, que, o sea, es estar trabajando, estar 24 horas del día disponible para la administración. Porque es que los institutos han tenido que adaptarse a unas circunstancias, además cada uno lo ha hecho como ha podido. Y entonces yo, en las cuestiones sanitarias, yo sé de centros donde el criterio es que los niños se lavan las manos al principio y al final de cada clase. Hay otros que se lavan las manos al entrar en el colegio y al entrar y salir del recreo. Y hay una serie de cosas que cada instituto lo ha hecho más o menos como ha podido, con el asesoramiento que sea, pero que no ha habido una directriz para todo desde arriba. Y entonces yo, sin saber mucho el tema como ha sido en concreto, pero es que a mí no me extraña lo mismo que no sé si realmente desde la delegación de la provincia correspondiente han dado instrucciones a los institutos y a los colegios para cómo atender a los alumnos que no puedan ir, o si cada uno ha resuelto cómo le ha parecido. Porque otra cosa también, han dejado a los centros que decidieran si a partir de tercero de eso es semipresencial, presencial y otra modalidad que no recuerdo. Resulta que cada centro decide. Y tú dices, bueno, en un caso de emergencia sanitaria hay que ver cuál es la más conveniente y aplicar esa. Porque al final, si en un centro se ha decidido por mayoría un tipo de una educación presencial, por ejemplo, pues eso a las personas vulnerables, sean alumnos o profesores, realmente nos viene peor que si es semipresencial. Entonces, hay un problema no solo en esto, sino en general en los centros, que la autonomía pedagógica haga que cada centro, pues muchas veces los directores, que en algunos centros son los directores los que mandan, en otros se tiene más en cuenta lo que dice el claustro, son los que deciden muchas veces cómo se den las cosas. Y muchas veces deciden cosas que a lo mejor pues se denuncian y se va a inspección, y inspección a lo mejor le dice que no puede ser. Otras veces pues se deja pasar y se hace lo que se quiere. Entonces yo en esas circunstancias pues no sé, intentaría consultar a inspección, pero claro, supongo que eso ya lo habrá hecho y ya te habrán dicho que no hay nada que hacer, ¿no? Inspección fue quien me sugirió hace un mes o así la situación. De que como mi hijo había perdido el primer trimestre, que tendría que ir pensándome en pasarlo a formación profesional básica. A mí personalmente me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad porque, vamos, no conozco a tu hijo, no sé qué perspectiva tiene de estudiar, pero vamos, si ha perdido un mes, pues ha perdido un mes, lo que tiene que hacer es ponerle un plan de trabajo adecuado. Un trimestre ha perdido. Sí, pero digo que lo que hay que hacer es poner un plan de trabajo para que pueda ponerse al nivel, vamos. Y además yo no sé en el País Vasco cómo está, pero a mí me da la impresión de que hoy día el sistema educativo es bastante permisivo, en el sentido de que si un niño no alcanza todo el objetivo, pero se ve que puede progresar, eso viene en las leyes, si se ve que tiene probabilidades de éxito, pues pasarlo de curso, en fin, que yo creo que lo que habría que hacer es, si el niño está por la labor de estudiar y poder hacer lo demás, pues intentar el tiempo que queda, lo que puede hacer. Me parece una barbaridad de ahora decir ya no a FP, pero bueno. Bueno, eso, y que si les han conseguido que su hijo esté en clase y que reciba la educación online, tendrán que regularlo de alguna manera. Bueno, es que clase online están preparados para dar clase online en el colegio, porque tienen cámaras, lo tienen todo preparado,
pero cuando he reclamado clase para mi hijo, solo se la dan a los niños que se contagian en el colegio y están confinados. Mi hijo no tiene acceso a clase online. Pero qué barbaridad, ¿no? Sí, es así. Mira, sobre eso te comento. Un caso en Andalucía, una profesora que además es madre de una niña que también es vulnerable y le dice el médico que, bueno, que la niña por la patología que tiene sí puede ir al centro siempre que se cumplan las medidas de seguridad. Evidentemente no se cumplen, la directora dice que es imposible porque la distancia no se pueden mantener. Después de que la madre ha estado con el colegio y el colegio consultando a delegación y otra vez el camino de delegación-colegio, delegación-colegio que va pasando el tiempo, pues una solución que le ponen es que la maestra con un móvil, con el móvil se va grabando mientras explica en clase y la niña lo va viendo por una cámara. Lo cual es una cosa, o sea, para la maestra, el contexto de una clase de primaria, una maestra no está simplemente en la pizarra explicando, le tiene que un niño que se calle, los niños normalmente, en una clase de niños de primaria, bueno, y de secundaria, los primeros cursos, los niños pueden estar hablando de más, y los niños consultan cosas, se le atiende una pregunta y otra, entonces que la maestra esté con el móvil grabándose a la vez que da clase es una cosa que difícilmente se puede hacer, y que la niña lo pueda entender, lo que va diciendo, pues tampoco, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces eso no, se están haciendo unas soluciones improvisadas por lo que se le ocurre en el momento. Cuando llevamos aquí la experiencia desde marzo, estamos confinados, que ya se podía haber visto todas estas circunstancias, ¿no? Cómo resolverlas, qué medidas hacer. Ya se sabía que va a haber alumnos vulnerables, alumnos con familias vulnerables, y todo esto se tenía que haber previsto. Da la impresión de que no se ha hecho nada. Ha habido un acuerdo entre el Ministerio y las comunidades que las clases tienen que ser fundamentalmente presenciales. Se ha puesto la excepción de semipresencialidad a partir de tercero de ESO, la universidad, que es otra cosa, pero en infantil, primaria, hasta segundo de ESO tiene que ser presencial. Y eso pues parece que no van a dar su brazo a torcer. Desde Europa se dijo que antes de Navidad y después de Navidad convendría cortar las clases para evitar todos esos contagios que podría haber en Navidad. No se ha hecho nada. En esta tercera ola tenemos los datos del Ministerio de Sanidad que los brotes producidos en los centros educativos se han puesto los primeros o los segundos, ¿no? Dependiendo de la semana. Pues ahí sigue. Mientras tanto, en Alemania, Merkel dice que los institutos alemanes y los colegios no están adecuados y los cierra. Y tú dices, bueno, ¿y en España siguen están adecuados para la pandemia? ¿No? España siempre tiene que dar una nota. Pues sí, y eso, y no organizar nada, hacer las cosas deprisa y corriendo a última hora, porque tuvieron mucho tiempo, porque venimos alertando docentes desde mayo. De hecho, que se empezaron con reuniones en sindicatos y tal, desde mayo hasta la última semana de agosto, no dijeron nada. Y eso sí, las medidas, todas las que sean gratis. Si tú te tienes que grabar con tu teléfono, vete tú, que sé, invéntate un sombrero, un gorro, yo que sé, algo para colgarte así, y que te graben, para que la pobre cría o el pobre crío te vea grabar y se entere lo que pueda el pobre. Y ¿por qué es gratis? ¿No? Mira, lo que es indignante. Lo que comentáis en los móviles. Mira, yo te aseguro que muchas madres, incluso alguna vez lo hemos hablado de nosotras, pagaríamos hasta la factura del mes del móvil. Porque darían, aunque sea clase, las guías, aunque no enfocaría a nadie, simplemente que los niños seguirían las pautas de las clases. Porque es un total abandono. Por ejemplo, mi hijo está en el conservatorio y bueno, las medidas que tiene el profesor es un móvil. Pero bueno, por lo menos dices, algo es algo. Lo que creo que debe haber es un plan de digitalización, ¿no? De la Comisión Europea, del Parlamento Europeo. Creo que nos lo encontramos el otro día, que es para del 2021 al 2027. Incluso debe ser que para prever lo del tema del COVID. Y eso, ¿cómo se puede reclamar? ¿O está aprobado? ¿No está aprobado? ¿Vosotros sabéis algo de eso? No.
Yo no sé cómo está, pero sí que sé que existe y me enteré también hace más bien poco. Bueno, de hecho en la LOMLOE, la ley CELA, se contempla esto, ¿no? Ya la digitalización de la educación. Sí, sí. Sí, Además, pero todo esto, estamos en un contexto de que lo que prima es la mentira. O sea, en los centros educativos hace años que son centros TIC, tecnología de la información y la comunicación. eso En es, un hablan de principio eso. dotaron a los centros de ordenadores y esos ordenadores no tenían un plan de mantenimiento, con lo cual a los 3 o 4 años esos ordenadores no servían para nada y se tiraron. Ahora mismo, en Andalucía por lo menos, yo creo que casi todos los centros son centros TIC, pero yo, cuando he pedido utilizar ordenadores, pues los ordenadores que hay, pues a veces me coinciden que en la hora de mi clase es la hora también de informática y yo entiendo que informática es más importante que lo uso. Entonces, pues bueno, pues no lo usan. Que yo también personalmente creo que se exagera mucho la importancia de los ordenadores, porque las clases además, el encender el ordenador, los problemas que dan, porque además los ordenadores están muchas veces obsoletos y dan muchos problemas, y te pasa la clase solucionando problemas de ordenador en vez de dar otras cosas. Pero en cualquier caso, aunque quisiéramos plantear todas las clases con los ordenadores, el hecho es que no los hay, por lo menos en Andalucía, no sé si otras comunidades los tienen. Y después hay otro tema también, cuando el confinamiento en marzo, ahí se decía mucho que, por ejemplo, en Andalucía se desarrolló una plataforma para que se pudieran mandar las tareas a los alumnos, corregirlas y demás, ¿no? Y entonces el mensaje era un poco que, bueno, que ya por fin nos habíamos puesto ya el saber desarrollar las tecnologías. Había quien decía, los profesores ya por fin se han enterado de cómo funcionan los ordenadores, como si no lo supiéramos. Y había como un mensaje triunfal, como que había una cosa buena, ¿no? De que por fin nos hemos enterado de una forma nueva de trabajar y que esto se va a poder seguir desarrollando. Pero cuando ha empezado este curso en septiembre, en octubre, un lema que han lanzado era que la educación no presencial telemática, que se ha demostrado que no funciona. O sea, primero dijeron que se estaba haciendo todo muy bien con la creación de plataformas y de pronto te dicen que no, que eso no funciona y que es fundamental la presencialidad. Y tú dices, pero ¿cómo puede haber cambiado esto en 3 meses? Que es imposible. Y sobre todo la dejación que se ha hecho con los casos que estáis exponiendo. Porque en los meses estos de marzo, mayo, junio, en mi centro se estuvo viendo a los alumnos que tenían dispositivos para seguir las clases a distancia. Entonces, como mínimo, casi todos, la inmensa mayoría, tenían un móvil. Por lo cual, yo las actividades las mando que se puedan hacer con un móvil. Porque sé que con los ordenadores, pues algunas cosas funcionan, otras no. Y alumnos que no tuvieran medios para hacer esto eran muy pocos. Yo tengo como unos 170, 180 alumnos tenía, y a lo mejor tenía 4 o 5 alumnos que no tenían ningún dispositivo. Bueno, a estos alumnos se les mandaba unas tareas a través por el correo al instituto, el instituto lo imprimía y ellos se acercaban allí cada semana, 2 semanas, el tiempo que fuera, recogían las tareas y las hacían. Pero que quiero decir, con la mayoría de la gente se pudo hacer el trabajo. Y con lo otro, pues se puede hacer ese sistema de mandar las tareas al centro y se pasa y las recoge. Yo además, en aquellos momentos, yo pensé que a mí no me importaba en un momento dado acercarme un día al instituto y atender a 4 o 5 alumnos con las mascarillas, en una clase bien ventilada o incluso en el patio, ¿no? Que lo que se trata simplemente de corregir unas cosas, está bien o no está bien, y mandar cosas nuevas. Pero la cuestión es que haya una voluntad realmente de resolver todo bien y teniendo en cuenta todos estos casos que no somos la mayoría, como los profesores vulnerables, alumnos vulnerables y todas las circunstancias que se pueden dar. Por ejemplo, de vuestros compañeros, los que estén en activo, bueno, estáis en contacto, ¿qué os trasladan sobre el tema de los contagios? ¿Qué os dicen? ¿Qué os comentan? ¿O no comentan nada? A la vuelta de Navidades, pues tuvimos Filomena, que estuvimos una semana sin clase. A la semana siguiente las clases se iniciaron con normalidad. Pues la segunda semana empezó el lunes 4 clases confinadas, martes 9 clases confinadas, jueves otras 2 clases confinadas. En menos de 8 días, 14 clases confinadas. Es una barbaridad. Eso no sale en la tele.
No, me interesa. Siempre son seguros. Anteriormente también ha habido contagios. Luego hay niños contagiados que no han, pese a ser un grupo de convivencia estable, no han confinado el aula porque es que dieron síntomas un sábado. Coño, pero estaría confinado de antes, ¿no? O sea, estaría incubándolo antes. A lo mejor es contagioso, se tendría que hacer un cribado. No, se ha contagiado en su casa y ya está, porque digo, el sábado... ¿Quién sabe si se ha contagiado en su casa? Pues ellos que son listos. En el cole no. Al COVID es que no le gusta el cole. No, porque llega al patio y dice, aquí hay muchos niños, me voy. Ya. Yo creo que aquí tenía que abrir las sentismos al COVID, no a los niños, a las familias. Eso es. Porque no entran en el cole. No entra, no quiere ni verlo. A eso no le ponen faltas. Yo quería preguntaros, más o menos, ¿cuántos profes hay en vuestra situación? ¿Vulnerables y que no van a clase o que no pueden...? ¿Sabéis cuánto es el número? ¿1000, 2000? No sé. En Madrid ni idea, no tengo ni idea. No. Pero vamos, somos bastantes. Yo ahora mismo no lo tengo aquí los datos de Andalucía, que como dije antes, esto se preguntó en el Parlamento de Andalucía. Pero bueno, simplemente nos dijeron cuánto éramos reconocidos vulnerables, pero lo que no se sabe es cuánto están dando clases o cuánto están de baja. ¿Y reconocidos vulnerables tenemos datos? Yo tengo Andalucía, así que no los tengo aquí delante ahora mismo. Os lo podría buscar. Yo creo que En Cataluña yo sé que en la prensa dieron unos datos, pero después hay profesores de Cataluña que no se creían esos datos. Esa es otra cosa, que nos creamos los datos que nos dan. Pero bueno. Hay una compañera de Galicia que dice que unos 800, yo creo recordar, estoy hablando de memoria, igual me estoy equivocando. Yo en la Comunidad de Madrid no tengo ni idea, que aquí es la comunidad más opaca, aquí no dicen datos de nada. Esto es una cosa. Y bueno, en Andalucía nos dijeron los datos porque nosotros contactamos con la oposición y la oposición preguntó allí, ¿no? Que si no, tampoco habrían dicho nada. Bueno, me está chivando Paco que entre 5 y 6.000 en Andalucía. Si es que somos muchos, si es que... Antes de entrar habéis comentado como que habéis tenido una reunión con el Ministerio. Sí, con 2 personas del Ministerio. Era el, como nos dijo, el coordinador COVID del Ministerio. Ajá. Y que... Era presidente de una comisión COVID y después a ver, que el título exactamente no sé cómo era, algo de planificación educativa o algo así. Vamos, si os interesa podemos dar la información completa de esto. Bien. Que nosotros estamos muy saturados todo el día y ya no sabemos con quién hablamos, con quién no hablamos. Ya. Bueno, básicamente, llegaron a decirnos, ¿verdad?, que los coles son seguros, que las competencias son de las autonomías. Ellos lo están haciendo bien, que los coles son seguros, hagamos el favor. Que saben que hay una ley de protección de riesgos laborales, creo que no se la había leído, que no sabía bien de qué iba. ¿Qué más? Es que fue... Pues es que es espectacular la respuesta, ¿eh? Es bochornoso. Yo recuerdo hace unos años, yo tenía una mini empresa y me obligaron a hacer un curso sobre riesgos laborales y tuve que pagar una cantidad al gobierno por una historia, por un impuesto y por una cosa de riesgos laborales. Y yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no tiene eso cubierto con sus profesionales? Porque cada comunidad autónoma... Sí, bueno, es que echando la piedra a la comunidad autónoma es más fácil. Nosotros como docentes deberíamos haber recibido ya hace muchos años cursos de prevención de riesgos laborales que no se ha hecho a nadie. Sí que hacemos un plan de... A mí sí, a nosotros nos dieron uno. Nosotros nada, de nada. Además reconocido por la Comunidad de Madrid. No se ha hecho a nadie.
Sí que hacemos eso, un mini cursito de emergencias en caso de evacuación por incendio y tal, y ahí nos quedamos, pero que sin titulación ni nada. Vienen, nos dicen, este es el plan de evacuación y lo ensayamos, lo llevamos a cabo 3 veces al curso y ya está. Ya, pero es que riesgos laborales también es contagiarte por un niño que esté enfermo. Claro, o mira, digo, ya dejando aparte el COVID, hay infecciones, se pueden contagiar y tú te puedes, y estás en tu trabajo. Yo la varicela me pegaron, es Claro. lo único que cogí. Usted puede ser la varicela, una hepatitis, yo qué sé, cualquier cosa que sea contagiosa. ¿Y qué pasa con eso? Claro, pues nada. Y Pues al igual que las temperaturas en las aulas, o todo eso está regulado, pero los colegios tampoco. Igual que no entra el COVID, pues ¿para qué vamos a preocuparnos si las condiciones térmicas son adecuadas, de humedad, de nada, ¿no? Y que te digan que no sabe qué dice la Ley de Protección de Riesgos Laborales del Ministerio de Educación. Clama al cielo. Yeah. Pues sí, la verdad es que es muy triste. Me preguntan en Facebook qué está haciendo el resto de compañeros, los que están en vuestra misma situación. ¿Están en casa? ¿Están de baja? ¿Qué están haciendo? Yo diría que en el grupo Lidia me dirá si sí o si no, la mayoría están de baja, ¿no? Sí. Yo después sé de otros, porque en Andalucía que están de huelga, que yo sepa hay 2 comunidades donde hay convocatoria de huelga indefinida, Madrid y Andalucía. Y los sindicatos convocantes yo creo que principalmente han tenido en cuenta el tema de los profesores vulnerables, aparte de que también el tema de la huelga era que no había seguridad, no se cumple el 1,5 metros de distancia y debe convocar la huelga. Pero si han mantenido la huelga, una de las cuestiones era que los profesores vulnerables estamos vendidos totalmente en esta situación. Ahí, que yo sepa, hay algunos que sí que están trabajando y todas las medidas de protección que te puedas imaginar, las mascarillas FFP2, bueno, en algunos centros los dan, pero no te dan 2 diarias como deberían. A lo mejor te dan 2 semanales. Entonces, pues ellos están poniendo en su bolsillo todas esas medidas de protección que por ley te tiene que dar tu empleador. Que en este caso, pues, las consejerías y van con mucho miedo, con mucha ansiedad, incluso los que no son vulnerables. Los que no son vulnerables y sí son más conscientes, pues cuando están en el tema de contagios más o menos bajo, se les olvida un poco. Pero en cuanto vuelven a haber casos dentro del centro de contagios, bien sean de niños, de compañeros, yo sé que lo viven con mucha ansiedad. Pero eso sí, también han normalizado un poco lo que está pasando, ¿no? Es decir, a mí me han llegado a decir una compañera cuando confinaron las 14 clases a mitad de enero, oye, si se van a pensar que lo estamos haciendo mal. Yo le dije, si es que no es que tú lo hagas mal, es que estamos hablando de un virus, que va como quiere. Y tú puedes poner todas las medidas de precaución dentro de lo nada que te han dado para favorecerlas. No toque ni medidores de CO2, ni ventilación mecánica, ni filtros secos. En Madrid directamente Consejería te niega el uso de, aunque lo hayan comprado las AMPAs, el pague, el colegio, no deja instalar. En los públicos, en los concertados y en los privados sí. Y pues eso, pues tienen su rachita. Lo que sí que yo percibo es que han normalizado bastante. Bueno, si no estoy tan mal, si no es que no estés tan mal, es que hay unas leyes que se tienen que cumplir y tú tienes que estar mucho más protegido. Y que no hay más. Y los niños también. Y es que ahora dicen que esta 4ª ola que va a venir en marzo, abril, la británica, ¿no? El brote británico va a afectar sobre todo a menores. ¿Qué estamos haciendo? Porque no tenemos ya un plan preparado aquí, no lo sé, yo no... Lo prepararán 3 días antes de que salten los brotes, no lo sé yo. Estarán comprando mantitas y gorros para los niños. También. Ahora nosotros van a salir continuamente, pero con los fríos serán solo 15 minutos a la hora.
Acabo de encontrar donde tengo apuntado el número de adaptaciones en Andalucía. Tengo apuntado como trabajadores reconocidos como especialmente sensibles 6.982 y adaptaciones al puesto de trabajo concedidas 149. De esos casi 6.000, 7.000 solo se han concedido 149 reconocidos. O sea, no, 149 de adaptación del puesto de trabajo. Eso significa que una persona, en vez de tener que dar clase presencial, pues no sé cómo lo han hecho, que a lo mejor han puesto ese trabajo administrativo o a lo mejor atender a niños enfermos. Vamos, estoy especulando lo que puede haber pasado. Sí, Adaptación puesto de trabajo significa que no tienes que dar clases presenciales, sino que hacer trabajo. El resto de los profesores, pues, en principio tienen que dar clases. Solamente con los profesores reconocidos en Andalucía estaban cubiertos la mitad de los niños que no pueden ir a clase. Claro. No, o sea, Y después nosotros, aparte de dar clase a los niños, podríamos colaborar en tareas administrativas de otro tipo. Es que en los institutos hay muchas cosas que hacer en este momento. Es que aquí cada vez que hay un contagio hay que comunicarlo al centro de salud, hay que poner el protocolo, comunicarse con las familias, hay que entrevistarse con los alumnos. Hay un montón de cosas que tener en cuenta. Lo que Y pasa hay es que mucho trabajo administrativo que se puede hacer por correo electrónico. Igual es más fácil cargar más de trabajo a los que están en activo y a vosotros no haceros caso. Que ya es triste, ¿eh? Pues sí. Yo creo que... Sí, porque esto significa organizar y trabajar y hacer cosas. Y entonces yo no sé si es cuestión de incompetencia o de no querer hacer, pero esto es hacer cosas nuevas. Nada, están empeñados, pues eso. Y mientras tanto, pues somos muy cuadriculados en este país, muy cuadriculados. Te sacan de la norma y ya se rompe todo el esquema, ya no saben hacer otro trabajo. Porque es que yo a veces pienso que las cabezas yo soy pensantes responsable. de este país... Te cuento otra anécdota. Yo soy responsable de biblioteca de mi centro. En esta situación de pandemia, en mi centro hay un aula específica donde van niños con necesidades especiales. Entonces, el aula que tiene es muy pequeña, con lo cual se ha decidido que la biblioteca la utilicen como aula. Cuando a mí me llama la directora, me pregunta si me parece bien, digo, por supuesto, porque la biblioteca no funcione, que la biblioteca en un instituto se abre en los recreos solamente, porque la biblioteca no funciona un año, no pasa absolutamente nada. Es mucho más importante que esos niños tengan un aula donde puedan estar a una distancia y haya seguridad. Sin embargo, sigue existiendo un plan de biblioteca y nos dicen que se va a hacer que va a haber un programa nuevo para informatizar los libros, que nos apuntemos a un curso. En estas circunstancias es importante ahora utilizar un programa informático nuevo para registrar los libros de la biblioteca. En estas circunstancias lo que hay que hacer es poner todas las medidas que se pueda y atender lo mejor que se pueda pues, a los alumnos, no ya a los vulnerables, sino a todos los que van a estar contagiados, que van a estar en cuarentena y cada vez que se cierra una clase. Y eso es un montón de trabajo para los profesores y para los padres. Y cuando fue el primer confinamiento, tanto los profesores como los padres hemos hecho un esfuerzo grandísimo por intentar explicarle a los niños cómo adjuntar un archivo en un correo electrónico y cómo hacer cosas que no saben cómo hacer los más pequeños. Y por otro lado los padres, porque han estado también muchos muy pendientes de los niños que hagan las cosas y demás. Entonces nosotros no hemos adaptado, pero ellos, ¿qué han hecho ellos para adaptarse a esto? No que se haya cambiado gran cosa. Yo es que, bueno, desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos los docentes, tanto con patologías como sin patologías. Bueno, yo la experiencia que he tenido durante el tema que he estado en mis hijos sin ir a clase, pues yo nunca tuve un problema con el colegio. Eva sabe que siempre le decía, jolín, pues qué bien, no hay problema y tal, ¿no? Sé de otros padres que, bueno, pues nos ha transmitido que ha sido horroroso, que han ido a cortar cabezas, han ido como jueces. Yo les aconsejaría un poquito de unión, los que tienen patologías que se unan a vosotros, que luchéis. Lo mismo que le pido a los padres que estamos en esta situación, que nos unamos todos. Que yo creo que uniéndonos padres y docentes, quizás podríamos apretar un poquitín la tuerca y... Aunque bueno, son un poco testarudos aquí en este país y no sé yo
cómo habrá que apretar la tuerca, porque... Es que somos muchos, ¿eh? Seríamos Sí, muchísimos. pero no sale la gente. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Pues yo una cosa que veo es que la percepción que tenemos del riego no es la misma, lo queramos o no. Yo sigo más o menos algunos grupos de profesores de secundaria, algunos solo de Andalucía, otros este grupo de docentes por la pública. Yo no sé si ahí vosotros habéis visto que algún compañero dice, pues llevo no sé cuántos meses de huelga, y hay quien le dice, pues en vez de hacer una huelga te puedes pedir una baja y dejar tu plaza para otro. Y hay gente que nos reprocha lo que estamos de huelga, que bueno, que nos tienen que cubrir nuestras guardias, o que, bueno, que somos cobardes o no sé. Que hay gente que asume que, y no sé, pienso yo, que creen que las cosas se están haciendo bien, o se hace lo posible, que la percepción no es la misma. O sea, yo no hablo ya solo de colectivo de profesores. Yo en general cuando hablo con otras personas, pues veo que hay gente que piensa que no es para tanto, que esto está controlado. Y lo veo mucho en los foros. O sea, hay gente que cuando hablamos de la huelga nos dice, qué pesados con la huelga. Pues con esa gente no podemos contar para que se unan a nada, ¿eh? Y después los que sí pueden estar de acuerdo con nosotros, pues ya está el siguiente paso, que es decir, pues bueno, no solo creo que hay poca seguridad, sino voy a hacer algo. Y hacer algo es, pues, difundir estas cosas por los medios, poner demandas, presentarse voluntario, por ejemplo, como estamos Lidia y yo aquí, para hablar con vosotros, ¿no? Que hay gente pues que no quiere salir en un canal de YouTube, ni en la radio, ni en un periódico, que a veces nos cuesta contar con gente para hablar cuando la prensa nos llama. Pero hay posibilidades de salir sin dar la cara. También, si solamente quieren salir con su voz, también pueden salir con su voz. Porque, bueno, a veces hay circunstancias personales que hay gente que les impide salir en los medios, pero bueno, hay otras formas. Hay medios escritos que no necesitas salir. Y yo creo que el reivindicar las cosas es importante. Las huelgas están para intentar solucionar. Toda la vida han existido y esperemos que puedan existir para reclamar nuestros derechos, ¿no? Eso es lo que creemos algunos. Y de hecho con la huelga hay gente que dice que no sirven para nada, pero vamos, yo no voy a poner ejemplos concretos con eso que no viene a cuento. Pero en los últimos años yo he visto algunas huelgas que se han conseguido algunas cosas. Y hace muchos años también ha habido huelgas. También, claro, yo no hablo ya de tiempo muy atrás. Para conseguir derechos, primero hay que pelearlos. Porque nadie te da nada así porque sí. Evidentemente. Tú no puedes ir a un ministerio y decir quiero y que te digan a todo que sí. Habrá que pelearlo. Es que en este caso nuestros derechos y los vuestros están reconocidos por ellos. O sea, que es que no necesitamos que se cree una ley nueva. Lo que necesitamos es que se cumpla. Que se cumpla lo que ya existe. Porque tu hijo tiene derecho a la educación. Porque es que lo dice la Constitución. Y nosotros tenemos derecho a una protección, igual que lo tenéis vosotros. Pues, si ya está legislado, ¿cuál es el problema? Pues el problema de que no se quiere, y ya está. Y como no se quiere y tenemos un montón de leyes que nos avalan, pues mira, habrá que hacerlo. ¿Quiere o no interesa? No sé. A mí es que se me hace que hay muchos intereses creados aquí por medio. Sí, por supuesto, es lo que decíamos antes, ¿no? De no crear una alarma social, porque si empezamos a decir eso, es que los colegios no son seguros, y si los colegios no son seguros, va todo una cosa detrás de otra. Y yo lo entiendo, bueno, pues haber puesto el remedio antes. ¿Sabes? Si lo hubieran hecho bien, si llevamos un año, ¿eh? Claro, es que hubieran puesto el remedio antes. Todos los vulnerables niños, familias y docentes estaríamos en online. Están felices, protegidos, trabajando, recibiendo nuestra información, o sea, nuestra educación, todo. Y los que no, o los que no tengan miedo, o que necesiten realmente una educación, pues a los centros educativos, no pasa nada. Y hay gente que no es vulnerable, pero que tiene mucho miedo. Y es tan respetable como... Ya está, efectivamente. Y hay gente que está muy puesta. Yo tengo una familia que, bueno, pues que la mamá es técnico en prevención de riesgos laborales y la mujer está asustadísima porque según todos sus cálculos, sus estudios es una locura llevar a los críos al colegio. Entonces, pero es que el tema de la distancia es tan claro. Yo sigo yendo al supermercado y hay unas líneas que ponen 2 metros.
Y el otro día entro y lo primero que digo en la cajera es decirle a un hombre, por favor, mantenga la distancia. O sea, nos hemos acostumbrado a 2 metros en determinados sitios. Y resulta que en los colegios e institutos se ha rebajado 1,5 metros, pero incluso así tampoco hay 1,5 metros. O sea, eso es normal que la gente tenga miedo. O sea, a mí me están diciendo que son 2 metros en otros sitios, pero ahora mi niño que está allí 6 horas va a estar a menos de 1,5 metros. Y ahora y nos tenemos que creer que eso es seguro. Yo no solo estoy de huelga por mí, por no contagiarme. Es que yo estando ahí me siento cómplice de un probable contagio que se esté dando a través de los institutos a toda la sociedad. Es que no sabemos el tema de los asintomáticos, cuánta gente que está muriendo, ese virus no ha venido por el niño que se lo ha llevado al padre o al abuelo. Y eso en Alemania se han hecho algunos estudios que lo que estudian es el ADN del virus, y en una clase de 30 niños resulta que todos tenían el mismo virus. Estaba claro que todos se habían contagiado. Cuando en principio lo que se había dicho allí era que si eso era del ámbito familiar. Y aquí en principio también se decía, el ámbito familiar es donde más se contagia. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad dicen que no. Y hay un caso muy claro, un niño se contagia en el colegio, en el instituto. Llega a su casa, contagia a los padres. El niño en el colegio no ha sido testado porque es asintomático. Los padres le hacen las pruebas, los padres desarrollan síntomas, le hacen las pruebas, dicen son positivos. A partir de ahí le hacen contacto al niño por ser contacto estrecho con los padres y el niño sale positivo pero asintomático. Pero se considera que es en el ámbito familiar porque es donde se ha hecho la medición. Cuando en realidad, en ese caso hipotético, el niño ha traído el virus a la familia. Y esos casos no se saben. No podemos saber cuántos virus se han propagado por los colegios e institutos y se han llevado a las casas. No tampoco se hacen cribados entre los alumnos, ni se hacen pruebas. Los profesores, por lo menos en Andalucía, nos hicieron pruebas a principios de curso y después de Navidad. Bueno, después de Navidad miento. Los últimos días de las vacaciones de Navidad, que había mucho cabrón entre los profesores, decir, a ver, después de lo que llevamos, encima ahora, estos días que tenemos de vacaciones, hacernos las pruebas. Pero bueno, a los profesores se les ha hecho, a los alumnos no se ha hecho. No sabemos cuántos alumnos positivos hay. Y hay estudios por ahí realmente alarmantes. Hay uno en Corea donde al final concluye que hay un 93% de alumnos, o sea, de niños que tenían el COVID, que un 93% no se hubieran detectado si no hubiera sido por los cribados que se hacían. Corea del Sur ya sabemos que hay algunos países, los países asiáticos, Nueva Zelanda, Australia, donde las medidas son mucho más fuertes que aquí, ¿no? Y se hacen más pruebas y eso. Porque los niños, o sea, no es solo que haya más asintomáticos, sino que muchos no tienen síntomas, pero son unos síntomas tan débiles que no se llegan a detectar como un problema y el niño no llega a ir al médico. Entonces, pues, a ver, si no se sabe, pues se debería tener un poco de precaución, ¿no? Y no decir, bueno, pues vamos a aguantar. Y además aguantar hasta cuánto. Porque nos dicen el riesgo es bajo. Tú puedes decir, bueno, un riesgo bajo, ¿qué significa? Que va a haber, en un centro, por ejemplo, de 400 alumnos, va a haber 5 contagios al mes, a la semana. Si de 400 hay 10 contagios a la semana, eso sigue siendo riesgo bajo. No te dan unos números para decir hasta dónde vamos a llegar. En esta tercera ola de enero se han llegado a números muy altos. Pero bueno, ahí seguimos. Si se duplican esos números, se va a seguir. Me gustaría que dijeran por lo menos, pues mientras que se mantenga un riesgo de contagio, vamos a seguir abiertos. Pero es que no lo dicen. Supuestamente el riesgo es comunitario, ¿no? Supuestamente es el riesgo alto y hemos estado en extremo. Y en el colegio sigue siendo... Sí. Pero como nunca nos vamos a enterar de las cifras reales, o quizás igual se enteren nuestros hijos o nietos cuando ya estudien la historia, que igual alguien consigue sacar datos reales, porque, bueno, nos quieren ignorantes, borregos y todo eso, y nos cuentan lo que nos quieren contar por televisión. Lo que pasa que no se dan cuenta que no somos tan tontos. Y que sabemos lo que está pasando y que nos están engañando vilmente. Entonces, por eso lo que interesa es callarnos la boca como puedan, dejarnos ahí en una esquinita arrinconados a ver si estos guerreros se callan ya de una vez y nos dejan en paz seguir con nuestro juego. Sí, así es. Vamos a silenciarles a todos. Ajá. Y o es por las bravas aquí ya, o vamos a seguir así, silenciados, ignorados, teniendo derecho.
Ya, porque es que aquí todos hablamos de la Constitución, de los derechos y los derechos a la salud, los derechos a la educación, los derechos y todos los artículos que se están saltando ahora mismo. ¿Dónde están? ¿Quién los reclama? ¿Cómo los reclamamos? Un listado de leyes que se están saltando. Pero... No recuerdo, 6 estatales y una europea, 5 estatales y una europea, 7, una cosa así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y presuntamente delitos de amenaza que hemos vivido y vivimos los padres. Y más, y más. Hay un gran listado, pero claro, si te pones a enumerarlo y encima lo dices en público, pues te arriesgas a que te cierren la boca. Van por detrás y te quitan cuentas, te hacen lo que sea, ¿no? Porque ellos mismos están infiltrados en nuestros grupos. Y entonces, bueno, pues es muy fácil para ellos intentar taparnos la boca. Pero bueno, no me doy por vencida. La democracia plena de este país. Sí, sí. Te creo. Nosotros tampoco nos damos por vencidos, mira. Ya de aquí hasta donde haya que llegar. Pues... primero, porque es nuestro derecho. Segundo, yo personalmente ya es por orgullo. Es decir, es que es de ley que me lo conceda. Es que no me lo puedes negar. Y si me tengo que ir, yo que sé, al Tribunal de la Haya, Derechos Humanos, o lo que sea, yo voy. Porque es que si no, todas los grandes avances en derechos laborales y humanos que se han conseguido con muchísima lucha todas estas décadas de atrás, que de un plumazo venga una pandemia y venga, se acabó. Y oye, las costumbres se hacen leyes, ¿eh? Y empiezas a perder derechos y vas perdiendo otros y al final no los tienes. Y para recuperarlos, vuelve a luchar mucho. Pues yo, a ver. Esto ha sido una gran excusa para pisarnos. Sí, y nosotros somos una pequeña hormiguita, un pequeño granito de arena, pero vamos, hay que lucharlo como sea. Es que se lo estamos poniendo en bandeja. Entonces, pues me niego a que todo lo que consiguieron nuestros padres y abuelos luchando se lo lleven ahora 4 enteradillos así por delante. Y bueno, pues hay que luchar, hay que seguir, si hay que llegar a un tribunal, pues se llega. O sea que, pues bueno, aquí tenéis vuestro sitio para lanzar un llamamiento a compañeros, a lo que queráis y bueno, decirles lo que queráis para que se animen a luchar. Pues, a ver, nosotros estamos encantados de dar toda la información. Si queréis, la forma más fácil es a través de un email, que es demandacolectivapor.riesgo@gmail.com, sobre las demandas que vamos a poner y os ponemos al día en un momentito. Si no nos habéis visto por las redes o por los grupos de Telegram o si no os ha llegado nada, os informamos de todo y os podéis unir cuando queráis. Y eso, tenemos grupos en Facebook y Twitter. En Facebook se llama TRE Enseñanza, C y L, de Castilla y León. ¿Y el de Twitter, tú lo tenías, Lidia? Sí, es @CIL de Castilla y León, _TRE, Trabajadores de Riesgo en la Enseñanza. Lo de Castilla y León que aparece siempre es porque todo esto empezó por una compañera de Castilla y León y se fue expandiendo por otras comunidades, ¿no? Ahora estamos de otra, pero bueno, eso se ha quedado ahí, lo de Castilla y León.
pero que se sepa que estamos de todas las comunidades, porque yo incluso cuando lo vi pensé que eso era solo de Castilla y León, pero y hay gente que pregunta lo mismo, pero que bueno, que de toda España. Y bueno, como ha dicho Lidia, que tenemos una demanda, que en principio la semana que viene ya se empezará. Pero si hay gente que se quiere apuntar, pues todavía puede estar a punto y nunca es tarde, ¿no? De momento tenemos ya los mínimos para poder hacer la demanda, ¿no? Bueno, pues Y cualquier ya lo persona hago, que quiera apoyar de cualquier forma, pues siempre. Pues ya lo han oído, si hay algún docente por aquí. Y bueno, como lo vamos a difundir, que los docentes que se enteren y quieran unirse a Lidia y a José Manuel y todos los demás, pues que se animen, que luchen. Y bueno, pues nosotros desde aquí le pedimos también a los padres que están en la misma situación que sigan luchando, que se unan a nosotros y que, bueno, pues que padres y profesores, si nos unimos, podemos hacer un poquito más de ruido. Sí. Pues sí, porque es que en definitiva queremos todo lo mismo. Sí, es que el fin es el mismo. Yo quería agradeceros pues, esta oportunidad que nos habéis dado, ¿no? De entrevistarnos y, bueno, y salir en vuestro canal. Muchísimas gracias, de verdad. Y espero Yo aparte que nos den la razón a todos. Yo aparte también grupos como el vuestro, que también hay otros grupos por aquí, por Andalucía, de lo mismo de padres con lo mismo, le veo también en lo que nos da un poco ánimo para seguir con esto, ¿no? Que tú ves que hay padres que realmente ven el problema. Porque yo a veces me siento que no sé si los padres a lo mejor me ven como alguien que se quiere escaquear de esto y demás. Entonces cuando yo veo que hay padres que están luchando por esta situación, pues le veo más sentido a lo que estamos haciendo nosotros. Y vamos, yo siempre estoy por seguir de huelga todo el curso. Todos somos personas y todos hay que entender que las patologías no entienden de profesiones. Sí, pero que es importante visibilizarse y estar presente en las redes para que todos sepamos que no somos solo 4, aunque seamos solo 40, pero ya somos un poquito más. Eva, ¿querías decir algo? No, simplemente, pues bueno, que yo pienso que sois súper valientes, que ojalá hubiera más docentes como vosotros, de verdad, y que lo que estáis haciendo es para quitarse el sombrero. Es por lo que estamos haciendo nosotras, una huelga. La fuerza que estamos teniendo y todo eso no lo tiene cualquiera. Y hay que tenerlos bien puestos para hacer lo que estamos haciendo y para pelear por nuestros derechos, por nuestros hijos, por nuestras vidas, y que lo tenemos que hacer, nos tenemos que unir. Yo por mí, pues eso, contar con todo lo que necesitéis, todos los apoyos y todo lo que se pueda hacer. Y yo incluso hasta si pudiera me sumaría hasta la demanda vuestra. Sí, animaría a mucha gente a que lo hiciera. Y bueno, y eso, y que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Que esperamos poder hablar con vosotros más veces. Que nos mantengáis informados sobre el tema, cómo va. Sí. A ver si me va muy lento.
Tiene que salir todo. Bueno, yo le preguntaré a los abogados a ver si hay alguna manera de que las familias se puedan unir. Sí, porque Pues, yo pienso como vosotros, que no se puede marchar de rositas, que esto tenemos que llevarlo hasta el Tribunal de los Derechos Humanos. O sea, esto no se puede quedar así. No, todo... Una pregunta. Alguien pregunta en el Facebook si en este grupo hay alguien de Extremadura. ¿Algún profe de Extremadura? ¿Tenéis conocimiento? De Extremadura no, de momento no, pero es bienvenido. Yo creo, bueno, a ver, es un grupo como en todos los grupos hay gente que participa más y menos. Entonces, de los que participan más, no, pero yo creo que hay alguien, que alguna vez ha oído a alguien de Extremadura. No estoy muy seguro. Bueno, en trabajadores de riesgo por la enseñanza, sí. Hay alguien, ¿no? Sí, porque ya hace tiempo, pero sí pone cositas de Extremadura, sí. Sí, es verdad. No, es que ha preguntado, creo que sea algún padre o madre que si había algún profesor de Extremadura. En la demanda no, pero en el grupo sí. Bueno, pues a ver si se anima más gente a poner la demanda y que salga todo bien. Sí, a vosotras. Venga, pues muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Venga, Gracias. un beso. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.